Bueno, buenos días. Ya estamos en nuestra tercera charla de esta mañana de la jornada de actualización profesional que está realizando el CIRCOM en su 11 año consecutivo. Y en esta mañana hemos transitado distintas charlas que tienen que ver con el triple impacto, las alianzas con propósitos, las organizaciones de tercer sector. Y esta jornada la vamos a invitar a Belén Barroso para que nos presente su charla sobre la comunicación con propósito. Ya hablamos del triple impacto, hablamos del tercer sector, ahora veamos cómo todo esto lo vamos a trabajar desde la comunicación, que es nuestra profesión y nuestro eje. Belén es licenciada en Relaciones Públicas, máster en Educación Ambiental por la Universidad de Málaga, y está transitando su doctorado en Comunicación de Triple Impacto, que, si mal no recuerdo, ya está a punto de presentar su tesis. Es cofundadora de Cronopios, Comunicación con Propósito, es miembro de el B Academics y del Women for Solutions, que es otra organización. Belén, buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer también como hizo Euge y a Belén y a todos los organizadores del CIRCOM, a las personas que están detrás, a Adrián, nuestro ayudante técnico, que acá nos está salvando la vida con la tecnología. Así que bueno, contarles un poquito que voy a estar hablando de comunicación con propósito. ¿De qué se trata esto? Y para poder empezar, creo que es importante centrarnos en el punto cero, ¿no? En el por qué es necesario repensar o no la comunicación dentro de las organizaciones, teniendo en cuenta estos nuevos modelos y estas nuevas perspectivas, como son el triple impacto y la responsabilidad social, ¿no? El punto donde empezamos tiene que ver con esta crisis que vivimos ahora, el coronavirus. Cómo el coronavirus es una pandemia a nivel global que no entiende de clase social, que no entiende de edades, que no entiende de condiciones, sino que afecta a todos por igual, ¿no? Y cómo ha demostrado que somos un sistema muy frágil a nivel económico, político, social. Y cómo también las organizaciones se ven perjudicadas por esto, ¿no? Y cómo la pobreza y la desigualdad hace que se remarquen más los efectos dentro de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en medio de esta pandemia de coronavirus nos ponemos a preguntar dónde estamos parados, ¿no? Como negocios, como personas, como sociedad. Pero eso es la primera ola, ¿no? Detrás de la ola del COVID viene la ola de la recesión. Hay quienes dicen que incluso la pandemia del COVID-19 es peor que lo que fue la crisis y la recesión de 1930, ¿no? Incluso Forética en su último estudio plantea que ha demostrado cuán desagregado, cuán desarticulado está nuestro sistema económico, social y político. Pero detrás de esta primera ola y segunda ola de la recesión aparece una ola aún mayor, que es el cambio climático. Este cambio climático, si ustedes quieren saber el punto de cero del cambio climático, les recomiendo que vean este documental de David Attenborough. David Attenborough ha sido, seguramente lo conocen, tiene 93 años y toda su vida la ha dedicado a hacer documentales, tanto para la BBC como para Nat Geo, y él en su última documental, que estrenó ahora en 2020, trae a colación lo que fue el accidente de Chernobyl, ¿no? Como una ciudad en apenas 48 horas quedó completamente inhabitable, era una ciudad de 50.000 habitantes, y quedó completamente inhabitable. Y de a poco ha ido ganando terreno la naturaleza. Ahí vemos en esa imagen cómo empieza a ganar espacio, ¿no? A recuperar el espacio perdido, y cómo la naturaleza empieza a evolucionar, el mundo natural, pero sin embargo sigue siendo inevitable para las personas. Y ahí es donde nos hacemos la pregunta, ¿no? Esto que nos está pasando trae graves consecuencias, pero ¿estamos preparados nosotros para evolucionar? Porque la naturaleza ya ha pasado por 5 extinciones masivas. Entonces ahí es donde nos preguntamos cuál es nuestro rol. Fíjense que en el informe 2019 de esta plataforma normativa que tiene el apoyo de Naciones Unidas, tiene 1.800 páginas, es un estudio súper profundo que aborda las temáticas del cambio climático y las severas consecuencias en los sistemas y en la biodiversidad.
Y fíjense que hay un 25% de animales y plantas que están en peligro de extinción en todo el planeta. Los ecosistemas naturales se han reducido en un 47%. La biomasa de mamíferos silvestres se ha reducido en un 82%, pero esto a partir de 1980, fecha que coincide con la revolución industrial. Debajo van a ver, hay un termómetro de calor que tiene que ver con esto del aumento de la temperatura. En 2015, cuando se plantearon los ODS, se proyectó como 1,5 grados el límite en el que vamos a ver a partir del cual veríamos severas consecuencias irreversibles en el planeta. Esa fue la Agenda 2030, y hoy estamos, en realidad en ese momento, en el informe se presenta en 2019, habíamos aumentado a 0,7 grados centígrados, o sea que estamos bastante más lejos del pronóstico. Hay quienes incluso dicen que a finales de siglo vamos a estar a 3 grados centígrados por encima del límite que la academia, la ciencia, estaba proyectando para la Agenda 2030. Ahora, ¿cuáles han sido estos motores de degradación ambiental? ¿Cuáles han sido los gatillos de estas severas consecuencias en el contexto ambiental? Primero, el cambio del uso del suelo, de la tierra y del mar, ¿sí? Sobre todo para la agricultura, la ganadería, la explotación directa de los organismos para el mismo fin, las repercusiones sobre el cambio climático, la contaminación, y cuando hablamos de contaminación, hablamos de contaminación atmosférica, de agua, de tierra, las especies exóticas invasoras, que son aquellas especies que van desplazando a las nativas, ¿sí? Que se adaptan fácilmente a nuevos entornos, y cuáles han sido, a su vez, consecuencias de esto, de estos 5 gatillos que mencionaba el estudio de Naciones Unidas. La población se ha duplicado, la economía mundial se ha cuadriplicado, y el comercio internacional se ha multiplicado por 10, ¿no? Lo grafica de manera rápida y sencilla, ¿no? Y fíjense cómo, si entendemos lo que venimos charlando, dándonos cuenta de que en el reloj evolutivo que simula 24 horas de un día la vida en la Tierra, o sea, la historia de la Tierra, fíjense que hace apenas 1 minuto y un poquito más que el ser humano llegó a la Tierra. Entonces, en ese poquito tiempo, ¿hasta dónde hemos avanzado, ¿no? ¿Cuáles han sido las consecuencias, sobre todo dentro de los últimos 50 años? Incluso el reporte de riesgos globales del Foro Económico Mundial del 2020 resaltó, y ahí es donde aparece una alarma, ¿no? Que las cuestiones relacionadas con el ambiente y con el clima han dominado el top 5 de aquellos riesgos en términos de probabilidad de ocurrencia, ¿no? Fíjense que los primeros 5 que aparecen ahí marcados con la lupa tienen que ver con el clima extremo, el fallo frente a las acciones de cambio climático, los desastres naturales, la pérdida de biodiversidad, los desastres ambientales ocasionados por el hombre, ¿sí? Incluso dentro del top de riesgos en términos de impacto que se genera, también aparecen en los primeros puestos. Este es un estudio que realiza el Foro hace 15 años, y que reúne a más de 1000 profesionales de distintos sectores, ¿no? Sociales, públicos, privados. En definitiva, esto está demostrando que, y justo lo trajo también Euge a colación, que la confianza se está perdiendo. Y ella, incluso Euge, te lo agradezco, trajiste justo esto, que es el barómetro de confianza de Edelman, en donde se remarca en el círculo, arriba azul, que dice que ninguna institución en este momento, de toda esta encuesta que se hizo de percepción, tiene completa ética y competencia en términos de quién responde, ¿no? De quienes participaron de este estudio. Y que los negocios están por debajo del 50, fíjense, en lo ético y lo poco la competencia, lo que tiene que ver con competencias. Arriba aparecen las ONG, las NGO que mencionaba Euge, que son las que tienen mayor probabilidad de ganar confianza, y son las que tienen más confianza en los sectores, ¿no? Y acá traigo otro dato importante, que es que el 80% de las y los jóvenes
piensan que son las empresas las primeras que deberían iniciar este cambio, ¿no? Para cuidar y resetear el ecosistema en pos de un planeta saludable. Y entonces, a partir de esto, ¿cuál es el rol de los negocios? Y aquí traigo a colación lo que comentaba Belén Arce. Hablaba de movimientos como el de Sistema B o el de B-Lab, de las empresas B, de las empresas de triple impacto, que también forman parte de otro ecosistema que es el ecosistema, por ejemplo, del capitalismo consciente o de la economía del bien común. Incluso el Pacto Global de Naciones Unidas creó un movimiento a partir del cual uno se adhiere a 10 principios que tienen directa relación con la sostenibilidad. Y luego aparece el Biomimicry 3.8, que es una nueva manera de entender los negocios a partir de emular al genio de la naturaleza, que ya vamos a estar hablando un poquito más de ese tema. Entonces, quedó claro que el tiempo es de resetear, y este tiempo de resetear el capitalismo, el modelo de negocio, la forma en la que estamos trabajando, el consumo, también afecta a los consumidores, a hacerlo de una manera más responsable, apareció en las portadas de los principales diarios del mundo. Incluso se habló de que los ODS iban a ser una oportunidad de negocio, y iban a permitir a las organizaciones posicionarse de una manera más resiliente y estar más preparadas frente a la crisis, que estas portadas surgieron incluso antes que el coronavirus. Y ahora con el coronavirus esto se ha potenciado, es decir, que lo que ya estaba pasando ahora se ha multiplicado, ¿no? Se ha dejado ver con más fuerza y más potencia. En este camino de resetear al capitalismo y a la economía, aparece dentro de este cuarto sector, ahora se habla de este cuarto sector de la economía que tiene que ver con las fronteras permeables que aparecen entre los tradicionales sectores, que es el público, el social y el sector privado, y cómo se han tomado distintos elementos de estos tres sectores para construir un sector que termina siendo un híbrido, ¿no? Y ahí aparecen ONGs que toman la lógica del mercado para, por ejemplo, conseguir capital y cumplir su propósito, o aparece, lo mismo puede pasar con una con una organización estatal, o incluso las empresas privadas que tradicionalmente buscaban el beneficio económico, empiezan a trabajar como lo hace el sector social, tendencia de los CEOs. Son CEOs o directivos de empresa entre los millennials. Recién Belu también hablaba de cómo 4 generaciones pueden convivir en una organización, pero también es verdad que el 75% del mercado hoy está en los millennials, que han llegado a la edad adulta y están formando parte del mercado laboral y del mercado. Lo primero que viene a colación es de qué pasa con los objetivos, hacia dónde van. Normalmente los objetivos estaban planteados organizacionalmente más en términos de comerciales, de impacto financiero, y ahora están migrando a nuevos impactos sociales y ambientales. Y los objetivos de comunicación deben estar alineados a esto. Entonces, es necesario repensar estos objetivos y pasar incluso en términos de misión al propósito organizacional. Cuando hablamos de misión, hablábamos de lo que tradicionalmente una organización define qué es, y qué hace y cómo lo hace. Y el propósito es lo que hace un ratito también estuvieron hablando las chicas, que tiene que ver con por qué lo hace. Es el círculo de oro, ¿no? De Simon. ¿Por qué hacemos eso? El porqué de una organización. Les comentaba esto, pasar de la misión, del qué somos y cómo lo hacemos, al por qué lo hacemos, al propósito organizacional. Y ese propósito tiene como eje el bien común. También tenemos que hablar de pasar de la centralidad a la red. Y ahí les pongo esta imagen. ¿Cómo era un sistema centralizado? ¿Cómo es un sistema descentralizado? ¿Y cómo es un sistema distribuido? Fíjense que el sistema distribuido se parece mucho a la retícula de una hoja, por eso les puse la imagen. Y ahí es donde empezamos a hablar de esto que comentaba antes, ¿no? De cómo podemos inspirarlos en la naturaleza para resolver problemas sociales y también ambientales y pensar un modelo de negocio distinto. Actualmente estamos más que nada en lo descentralizado, ¿no? Hay distintos nodos, pero fíjense que si cae un nodo, miren cuántos puntos de ese nodo también caen. En cambio, en la metodología reticular o en el sistema distribuido,
es donde si cae uno, el resto lo puede sujetar. Es distinta, hace que un sistema sea más resiliente. En este modelo de sistema reticular o de red, aparece el modelo de motivación mixta. Los que hemos estudiado comunicación y relaciones públicas hemos escuchado hablar de los modelos de Grunig de relaciones públicas, y este es el último modelo que combina lo simétrico, lo bidireccional, y que prácticamente se centra en la posibilidad de cooperar, de alcanzar intereses comunes, de encontrar una zona de ganar-ganar. Por eso ahí aparece la imagen de la flor y de la abeja, ¿no? Como ambos se benefician desde este modelo de motivación mixta. En realidad lo que estamos haciendo es gestionar motivaciones e intereses para lograr un objetivo en común. También entra en juego la perspectiva de múltiples stakeholders o de múltiples públicos. Y aquí pasamos de la primacía de los accionistas, de Friedman, que fue premio Nobel en 1976, y cómo hemos avanzado a lo que es la teoría de los stakeholders, que es nuevita. En esta teoría de los stakeholders, que viene hace unos cuantos años, se multiplica la posibilidad de ya no pensar en una organización solamente en términos económicos, sino tener en cuenta los impactos sobre otro tipo de públicos. Y ahí Miguel Martínez plantea de que cuando hablamos de públicos, hablamos de aquellos públicos a los que se dirige nuestra comunicación, ¿no? Que surgen a partir de una acción de comunicación concreta, que son los públicos más específicos. Pero también ella menciona que hay unos que tienen el nombre de stakeholders, que tienen que ver ya con los intereses, que es la clásica definición que tenemos de stakeholders, ¿no? Y en eso, incluso hay autores como Leino, como Starik, que hablan de que el medio ambiente también es parte de estos stakeholders. Y que luego aparece en una tercera etapa la comunidad de intereses, es más amplia. Y finalmente la esfera pública, aquello donde sucede la acción, donde está lo que mencionábamos de las agendas, los contextos, y cómo aparecen en eso los issues o los asuntos que luego pueden volverse críticos para la organización. Todo esto tiene que ser tenido en cuenta al momento de pensar en términos de ecosistema, en términos de que cada uno forma parte de un sistema en el que influye al otro, ¿no? Y en el que es capaz de cumplir un rol y de coordinar acciones. También aparece la idea de contextos, y acá ponemos el más complejos, porque ya lo eran, ¿no? Y ahora con esta realidad se han vuelto aún más complejos. Y aquí retomamos el concepto de agenda mediática, política y pública, es decir, qué está pasando en los medios, qué está pasando en el sector político, y qué está pasando en la sociedad. Estas tres agendas sin duda están interconectadas. Lo que pasa en los medios repercute en lo político y en lo social, y viceversa, lo que pasa en lo social repercute sin dudas en la agenda y en lo político. Y cómo entonces hablamos de vuelta en términos de sistema, y hay que mejor que pensar en nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo humano, como un sistema complejo, pero de vuelta donde cada uno de los órganos forman parte de un sistema y de un rol y de una función en particular. En esto les he traído un ejemplo como para bajarlo a la realidad. Esta es una empresa B, es una B Corp chilena, que actualmente ha firmado un convenio con Nat Geo. Lo que hacen es lentes de sol, pero lo valioso de esta organización es, miren el modelo de ecosistema, ¿no? El modelo donde hay un ciclo y donde los múltiples stakeholders forman parte de ese modelo de negocio. Ellos tienen hay un conjunto de microemprendimientos y de recolectores que buscan basura, ¿sí?, en la costa y de pesca sobre todo, para luego convertirlo en materia prima, y para eso también trabajan con sus clientes, y ese residuo que pasó a ser materia prima termina siendo un producto, ¿no? Y ese producto forma parte también del sistema, porque se reúnen con partners sociales para trabajar con la comunidad local. Y eso vuelve en un impacto positivo a la sociedad y a la naturaleza, ¿no? Les invito a que, si no la conocen, entren a la página web de Carún y vean, por ejemplo, el video que narra muy bien. Ellos toman a la naturaleza también como inspiración. Ellos parten de la pregunta de qué haríamos si entendiéramos que todos somos parte de la naturaleza, ¿no? Otro ejemplo es el que les había mencionado antes, justo que se cortó, así que no sé si me escucharon, pero este es Hemper, es una empresa también B Corp,
que hacen mochilas a partir de cáñamo. El cáñamo en Nepal es un producto que se usa, que se utiliza normalmente, y ellos lo que hacen es telas, y a partir de esas telas generan productos de accesorios, ¿no? Accesorios de moda, entre ellos mochilas, bolsos. Ahora están haciendo convenios para hacer telas para aplicarse a otro tipo de industrias, por ejemplo, siempre dentro de lo textil, pero por ejemplo para tapizados de sofá, y para mantelería, para decoración, etcétera. Pero fíjense que el modelo, lo valioso es que la cadena de producción dejó de pensarse como una cadena de valor, sino que se ve como un ecosistema, donde cada parte cumple un rol. Aquí tenemos la foto de la gente que trabaja incluso desde Nepal, y la empresa tiene su sede en España, ¿no? Y cómo va moviendo la producción y va acompañando a estos pequeños productores en un proceso que acaba teniendo impacto en algo que se tiraba, ¿sí?, en residuos, y lo que se tiraba en un producto final que tiene impacto positivo. Incluso, hace muy poquito me compré una mochila y me vino dentro de un saco de arroz. Un saco de arroz que normalmente termina en los ríos en Nepal, porque es un producto de primera necesidad que se usa muchísimo, y los sacos quedan tirados. Y ellos producen su packaging es un bolso de arroz, ¿no?, en Nepal. Y ellos son los millennials que les contaba, que son activistas, que tienen entre 25 y 30, son dos chicas, un chico y una chica, perdón, que originalmente se fueron a Nepal a hacer voluntariado y luego montaron su empresa aquí, y la verdad que les está yendo súper bien. Luego también pensar de la función operativa a la función asesora. ¿Qué significa esto? Normalmente la comunicación era más bien un accesorio operativo para la empresa. Necesito comunicar esto, cómo hago para meterlo en redes sociales, cómo hago para que se haga viral, y ahora hay que pensar a la comunicación en términos de una función asesora o de una función directiva, es decir, que tiene que sentarse en la mesa chica de la toma de decisiones. Y ahí es donde entra en juego la planificación prospectiva, ¿no? Cuando hablamos de planificación prospectiva, hablamos de la construcción colaborativa de posibles escenarios que evolucionan a un futuro deseado. ¿Qué significa esto? Que yo antes de empezar a trabajar tengo que pensar hacia dónde quiero llegar, cuáles son los posibles escenarios, y a partir de ahí hacerlo de manera colaborativa para que todo el mundo se sienta parte, lograr el engagement y que la planificación sea dinámica, resiliente, que sea capaz de adaptarse para ir modificando las acciones para llegar a ese futuro deseable. Ahí les puse como ejemplo el hacen las hormigas para llegar al invierno con el alimento necesario. Luego tenemos la gestión de issues. Esto se trata de identificar cuáles son aquellos asuntos que pueden volverse un conflicto para la organización, ¿sí? Por eso se llama gestión de issues o de conflictos potenciales. Y ahí aparecía muy clara la imagen de la suricata, ¿no? Cómo la suricata se para encima de su madriguera para estar atenta y mirar, ¿no? Y sobrevivir frente a cualquier amenaza y avisar, ¿no? Entonces esto de ser proactivos. La gestión de issues significa detectar aquellos posibles conflictos, por ejemplo, en la agenda mediática, en la agenda social, en la agenda pública, en el contexto, en la comunidad, que pueden ocurrir a mi empresa y generarle una crisis, ¿no? Una crisis o una oportunidad también. Ahí aparecen, por ejemplo, los ODS como oportunidad. Luego pensar en términos de la evaluación. ¿Qué pasa con la evaluación en comunicación? Si bien sabemos que una empresa de triple impacto tiene que medirse, parte de su modelo implica la transparencia de los impactos sociales y ambientales, también en la comunicación hay que pensarla en términos ampliados. Y acá McMurray y Gregory en 2018 plantearon esto de también pensar en una comunicación capaz de medir los impactos positivos y previstos, pero también los negativos y los no previstos. En ese punto, ahí pusimos la imagen de un pichoncito que está por volar, ¿no? De cómo un pajarito que está por salir de su nido también mide estos impactos antes de lanzarse, ¿no? Al vacío y volar. Y en definitiva tiene un objetivo claro, sabe lo que quiere. Y tiene que analizar antes de tomar decisiones, y acá es importante remarcar lo que comentaba Belén y lo que comentaba Neuge, de tomar datos a partir de los cuales tomar decisiones más seguras. Y en eso es súper necesario el análisis por ejemplo, del Big Data,
o de las métricas, por ejemplo, de redes sociales, de áreas calientes de una web, trabajar con esos datos, incluso de los medios de comunicación, de la agenda política, etcétera, para tomar decisiones a partir de ahí. Ir midiendo, ir evaluando, para luego seguir haciendo ajustes en una planificación que dejó de ser un plan libro. Tradicionalmente decíamos, bueno, hay que hacer un plan de comunicación, objetivos, acciones, estrategias, indicadores, bla, bla, bla. Y eso quedaba fijo durante un tiempo determinado. Ahora hay que pensar en términos de planificaciones dinámicas, en las que podemos ir cambiando. Si bien tengo un escenario futuro deseado, tengo que tener la posibilidad de ir modificando. Y esto nos lo demostró más que nunca la pandemia, ¿no? De cómo todo lo que teníamos en muy poco tiempo se desmoronó y hubo que reactivar, ¿no? Y quienes estaban siendo preparados, quienes se estaban preparando para esto, tenían una planificación dinámica, les fue más fácil migrar a un modelo digital o migrar al e-commerce, pero quien no tenía esto se encontró con un cambio al que no estaban preparados. Entonces esto nos hace resilientes, ¿no? Acá vemos un ejemplo de cómo prestarle atención a los issues. Este es un evento que se organizó hace muy poquito, esta semana, que se llama Be Good Day, es el encuentro anual de empresas B Corp o de empresas BU de España, y en este encuentro fueron invitadas 2 activistas de 13 años que vinieron a contarnos su experiencia, en qué estaban trabajando. Ellas fueron premiadas por la fundación, por el Instituto Goodall, por ser activistas, ¿no? De clima y de la fauna. Y esto es un issue, ¿no? Es una oportunidad en cómo las jóvenes están moviendo, y acá aparece Greta, si pensamos en Greta Thunberg y su movimiento de las huelgas por el clima. Y luego también esto de la planificación colaborativa, aparece abajo, hicimos un Jamboard, que es una plataforma de estas colaborativas de internet, que maneja Google, en la que los que estábamos en ese encuentro, en esa reunión, que éramos multidisciplinares, teníamos que pensar en acciones a corto plazo que podrían fomentar el cambio hacia una economía nueva, regenerativa. Y fíjense que esto es un espacio de planificación, acá hay un escenario futuro, que es la nueva economía, y acá hay un montón de ideas que hacen que ese escenario se construya de manera colaborativa, y en definitiva termina siendo una planificación, ¿no? Ahí vemos un ejemplo de esto que veníamos charlando en VLab España, lo organiza esto. Otro ejemplo es Alma Natura. Alma Natura trabaja con la España vaciada, empodera a jóvenes y a emprendedores y emprendedoras que quieran volver a sus pueblos para evitar la despoblación de la España rural. Y fíjense cómo ellos también están gestionando un issue, están viendo que hay una nueva ruralidad, hay oportunidades para volver al pueblo, incluso la pandemia hizo que muchos que vivían en las ciudades migraran a los pueblos, porque ya el teletrabajo lo permitía, y vuelve también a hablarse de ecosistema, ¿no? La naturaleza sigue recalando en las estrategias de comunicación. Otra tendencia es del storytelling al story doing, o de la responsabilidad social corporativa al triple impacto. ¿Qué significa esto? Primero, el storytelling era como la narrativa, el decir, y el story doing es la historia que se narra sola a partir de hacer cosas, de tomar decisiones, de la acción. Y la responsabilidad social corporativa mucho tiempo estuvo alineada al storytelling, a decir cosas. Incluso muchas empresas y líderes se los tachaba de greenwashing, o de el lavado verde, ¿no? De decir que hago tal cosa verde, en perspectiva sostenible, y luego esconder lo que realmente genera impacto de mi organización. El triple impacto pretende superar a la vieja escuela de la responsabilidad social corporativa para que el ADN de la organización ya tenga una genética sostenible, que no sea solamente decir, sino que sea la conducta corporativa. Y ahí aparece el valor de los intangibles. Fíjense que cuando hablamos de intangibles, es la economía de algo que no lo puedo tangibilizar, no son acciones concretas. Acá es la imagen, la credibilidad, la confianza, la reputación, que se maneja sí a partir de algo de lo intangible, ¿no? De nuestra propia conducta, de nuestra comunicación corporativa. Y ahí está el espiral, o esta imagen que ven ahí de Edelman, donde plantea que la confianza de una marca se construye a partir de lo que digo y también de lo que hago. Y no solamente de lo que resuelvo para mí, sino que también para lo que resuelvo para la sociedad. Incluso lo podemos ampliar para el ambiente.
Y ahí aparece la idea de conducta corporativa y comunicación corporativa de Capriotti, ¿no? Fíjense que yo ahí puse el pavo real porque el pavo está haciendo cortejo a su pava, ¿no? Y entonces está construyendo confianza. Por eso también volvemos a recalar en la necesidad de, a lo mejor, aprender de los 3,8 billones de años de la naturaleza, ¿no? Para encontrar la fórmula. El diálogo genuino, las organizaciones están necesitando conversar. Y también hablamos de esto, implica la escucha activa, implica la conversación, surgen fenómenos como la transmedia, ¿no? Ya no es solamente te doy un me gusta en el comentario que me haces en una red social como consumidor o consumidora, sino que también implica conversar, escucharte, darte una respuesta, que vos me la des de nuevo, generar espacios de intercambio. Y la transmedia incluso avanza un paso más allá, porque permite que te vuelvas un prosumidor o una prosumidora, es decir, que dejes de solo consumir contenidos y que empieces a producir narrativa. Y ahí la empresa empieza a perder el control, porque lo que vos digas sobre lo que yo inicié o lo que yo impulsé como empresa está fuera de mi control. Pero eso sucede, ¿no? Y por eso también ahora hablar de comunicación interna o externa parece de la vieja escuela, porque hoy ya un empleado o una empleada que ponga un comentario en una red social y pasa a ser externa, digamos, hay que hablar en términos de transmedialidad, en términos de comunicación multiplataforma, de narrativa. Y ahí puse el girasol, porque el girasol está conversando con su entorno, ¿no? Y de acuerdo a si está el sol o no está el sol, va girando, para qué lado va, está generando un diálogo, ¿no? Y la transmedia, porque ese girasol, además de estar ahí, también produce aceite y empieza a hacer otras narrativas, ¿no? El insecto que viene, se poliniza, cómo empezamos a encontrar un hilo conductor, una misma historia, ¿sí? Pero que tiene distintos aportes, de distintos actores del acto de comunicación, ¿no? Acá tenemos un ejemplo que a mí me emocionó cuando lo conocí. La Casa de Carlota es una agencia de comunicación acá en España, tiene sede también en Colombia, y ellos lo que trabajan es con diseñadores con síndrome de Down y con autismo. Pero sus diseñadores son profesionales, por ejemplo, de bellas artes, publicistas, diseño gráfico, diseño multimedia, y personas con autismo y con síndrome de Down. Fíjense que ahí vemos, Nestlé hizo el año pasado su caja navideña a partir de dibujos y de historias que crearon estos chicos junto con el equipo de la Casa de Carlota, pero el equipo es completo, es decir, que las personas que tienen una mirada distinta del mundo están integradas en el modelo, forman parte del equipo de la Casa de Carlota. Los invito a que pasen y vean lo que hacen y el impacto que están generando, ¿no? Y cómo las marcas se empiezan a unir, ¿no? Esto tiene que ver también con alianzas. Acá vemos a Too Good To Go, también es una B Corp que lo que hace es los restos que quedan de comida de distintos locales de alimentos, los distribuyen a través de una plataforma, entonces evitan el desperdicio de alimentos. Y fíjense que ellos están conversando, ahí están pidiendo que, por ejemplo, te pongas el hashtag de guerrero del desperdicio del mes, y que te saques una foto con la marca, y están abriendo un espacio de preguntas en donde te gustaría salvar comida con Too Good To Go, ¿te gustaría salvar un pack? Te preguntan, te abren el diálogo, abren la conversación y también te responden. En la página web tienen un espacio donde te dicen que cualquier pregunta es importante, pero no solamente nos quedemos en eso, hay que quedarse también en cómo continúa la conversación, ¿no? Ahora, a partir de todo lo que hemos estado charlando hasta acá, ¿qué tal si antes de inventar algo nuevo, en términos de comunicación o en términos de modelo de negocio, le preguntamos a la naturaleza? Janine Benyus es la creadora o la pionera en hablar de biomímesis, de cómo podemos entender al genio de la naturaleza, interpretar sus formas, sus procesos, sus sistemas, para entender y poder crear soluciones que sean armónicas con la vida en la Tierra, ¿no? Y ahí la pregunta, y también es una pregunta que incluso yo me estoy haciendo en parte de mi proceso de mi tesis, ¿no? ¿Podemos pensar a la comunicación desde la biomímesis? Y estos son los ejemplos que estuvimos charlando recién. Cómo pensar una red
mirando una retícula de una hoja, cómo pensar el modelo de motivación mixta a partir de dos especies en las que hay cooperación, los públicos y la gestión de motivaciones a partir de un ecosistema, los sistemas complejos a partir del cuerpo humano, la planificación prospectiva y el diseño futuro a partir de especies que almacenan con vías al futuro, la gestión de conflictos con especies que están alertas, que están prestando atención al entorno y que lo están gestionando, la gestión de intangibles, el diálogo, y así podríamos seguir con cada uno de estos elementos que tienen que ver con la comunicación. Pero sí es importante pasar de la metáfora, o sea, de decir que estamos trabajando, pensando en la naturaleza, a realmente transformar una función de la naturaleza en una acción concreta dentro de una organización, y más aún dentro de la gestión de la comunicación. Este es el caso para cerrar, este es el caso de la identidad visual corporativa de la marca que acabamos de crear con mi equipo. Cronopios es una agencia, es una consultora de comunicación que hemos creado con el objetivo de funcionar como un ecosistema, y como tal, el ISO simboliza un ecosistema, simboliza una I, ¿sí? Y lo que queríamos hacer era aplicar el concepto de la biomímesis. Es un logo que se adapta al contexto, es un logo que se camufla, es un logo que se adapta como el caballito de mar que tenemos ahí, que cambia de acuerdo a distintos factores del entorno, como lo hace el camaleón. Entonces no tenemos una única identidad visual, sino que vamos a ir cambiando para que nuestro logo se adapte a donde lo necesitemos, nuestra identidad visual se adapte a donde sea necesario. Y en este desafío se unió Icónica Estudio, que por eso puse ahí una captura de pantalla de lo que ellos nos comentaron, donde nos contaron que les había motivado y les había encantado la idea de la biomímesis, como también esto es una posibilidad de innovar en comunicación para también crear redes, para potenciar el impacto, ¿no? Que es lo que en definitiva buscamos. Desde Cronopios queremos acompañar a empresas de triple impacto, ¿no? En su gestión. Y con esto cierro. No hay que desanimarse, el crecimiento, el cambio no es lineal, no es una cosa que empieza y termina, tenemos que acelerar, eso es verdad, pero no hay que perder el paso firme. Si me canso, si freno, si me desanimo, hay que seguir pensando en ese escenario futuro, hacia dónde quiero llegar, cuál es la meta, y la meta tiene que ser el triple impacto, ¿no? La meta tiene que ser el bien social y ambiental. Y bueno, con esto cierro, acá es donde nos pueden encontrar, y listo, Clau, con eso estamos, y solamente me queda muchísimas gracias por todo. La verdad que este es un espacio que ha sido enriquecedor, y no solo este día, sino los 3 encuentros, así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Belén. Gracias, Belén. La verdad es que la presentación creo que ha resumido no solo con ejemplos, sino con una batería de conceptos que nos has mostrado y nos has presentado de todo lo que venimos charlando y transitando en estas 3 jornadas de actualización profesional. Me quedo con esta placa donde nos mostrabas esta comunicación y el paso a pensarla en una biomímesis, donde retomaste todas estas herramientas que nos fuiste planteando de una planificación prospectiva y dinámica, de las acciones para migrar a estas economías colaborativas, de transitar la evolución de la responsabilidad social corporativa hacia el triple impacto y empezar a responder estas nuevas demandas que los nuevos consumidores, el nuevo contexto, los nuevos escenarios, las organizaciones tenemos que empezar a pensar distinto, y creo que como profesionales de las relaciones públicas y de la comunicación, todo esto que nos presentabas resume de manera impecable el gran desafío que tenemos de hacernos escuchar dentro de las organizaciones. Creo que nos diste, yo siempre digo que estas jornadas de actualización profesional, lo que más rescato es que siempre nos traen nuevas herramientas o nuevas formas de presentar herramientas que a lo mejor estamos realizando, estamos trabajando entre las organizaciones, pero que no les hemos puesto un nombre o que no las estamos planificando en perspectiva como nos planteabas recién. Creo que nuestro desafío profesional es tomar todo esto, todas estas tendencias, todo esto que ya no es tendencia, que está pasando, para que impacten las organizaciones y empezar a brotar desde adentro, a germinar
retomando estos conceptos naturales de germinar desde adentro, seguir regando nuestra plantita dentro de las organizaciones para que dé fruto, para ayudar a comunicar todo esto que hay muchas que están haciendo y que no están visibilizando ese trabajo, ¿no? Sí, coincido sobre todo en ese punto, Clau, que me pasa en mi estudio de la tesis, donde veo que hay empresas que hacen cosas maravillosas, y no están aprovechando la comunicación. Y ahí es donde me digo, ¿no? Y nos digo como profesionales de comunicación, hay que ayudar, hay que pensar en una comunicación que acompañe el proceso de triple impacto, porque para eso nos hemos formado, para eso estamos trabajando, y tenemos que ganar la confianza muchas veces de los CEOs, ¿no? De las directivos de la organización. Pero en ese ganar la confianza es donde vamos a demostrar que la comunicación realmente es una aliada en este cambio hacia las nuevas economías. Así que totalmente coincido, Claudia, con ese punto, que tenemos muchísimas oportunidades para trabajar y es un campo fértil, es un campo que nos hace sentir bien, que yo todos los días me voy a dormir y digo, amo lo que hago, me encanta ayudar a organizaciones que están haciendo las cosas bien, que no están midiendo en términos de bolsillo, sino que el impacto termina siendo nosotros mismos, ¿no? Porque ya lo dijimos, la naturaleza puede evolucionar, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Estamos preparados para evolucionar? Y ahí es donde, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué voy a hacer al respecto? Ya lo sé, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Entonces, nada, los invito y las invito siempre creo a meterse a esto. Sí, sin duda que quienes hemos adoptado esta profesión para transitar nuestro camino, sabíamos que teníamos el enorme desafío de gestionar un intangible como la comunicación, que durante mucho tiempo fue cuestionado, incluso como, digamos, hasta dónde se invertía en esto, cuánto se invertía, cómo tangibilizábamos, y hoy creo que hoy y en estas jornadas que hemos vivido de actualización profesional, hemos encontrado una batería enorme de indicadores que nos permiten no solo planificar, sino también pensar esos objetivos, ¿sí? Bueno, con estas estrategias y estas acciones de comunicación, no es solo visibilizarnos, no es solo voy a estar en la pantalla o voy a estar en la boca de, sino se va a poder medir, tiene un impacto, creo que rescato significativamente todo esto que hemos trabajado en estas jornadas de tener muchas más herramientas e indicadores que nos van a ayudar a repensar, y tomo este concepto que planteabas también en tu presentación de es tiempo de resetearnos. No creo que estos nuevos escenarios que hablábamos en la primera jornada, estas transformaciones culturales que hablamos luego en la segunda, y estos nuevos contextos que vimos en esta tercera, nos dan en el medio de toda esta pandemia, y trabajando desde casa y con problemas de conectividad, nos ponen sin lugar a dudas en un momento de repensarnos y resetearnos como profesionales dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestro entorno social. Sí, sí, completamente. Belu, no sé si en este espacio que ya vamos a ir cerrando porque ya estamos en tiempo, ¿querés agregarnos algo más? No, simplemente simplemente agradecer, y de verdad creo que es un espacio sobre todo para los que estamos en esta carrera y en esta lucha cotidiana de mover el mundo hacia un capitalismo más sostenible. Es una enorme oportunidad. Y sobre todo retomar estos ODS como línea de acción, ¿no? Que ya se han planteado, que ya hay un acuerdo, que ya hay un conjunto de acciones que pueden ser el norte, y tomar estas empresas que lo están haciendo bien para trabajar con ellas, y sobre todo ir y plantearlo, ¿no? Yo hago comunicación, quiero trabajar con esto, es lo que me gusta, y acompañarlas en su proceso de cambio, ¿no? Que entre todos podemos llegar más, acelerar el impacto, que es lo que necesitamos hacer, escalar, ¿no? Exactamente. Bueno, para ir cerrando, les voy a pedir a todos los que estamos conectados en el Zoom, si pueden prender las cámaras para ir haciendo una foto final. En Belén, agradecer absolutamente a todos los disertantes que en estas 3 jornadas nos han acompañado y nos han brindado
generosamente su tiempo y sus presentaciones, su material de estudio, su trabajo. Agradecer a los sponsors y media partners que han acompañado al CIRCOM y a todos los profesionales de la comunicación que hoy estamos conectados y lo hemos estado realizando durante estas 3 jornadas. El año que viene nos encontraremos nuevamente en una jornada de actualización profesional que seguramente será híbrida, con un poco de teleconferencias, con un poco de encuentros presenciales, ojalá la nueva normalidad nos lo permita. Agradecerles a todos los que se han conectado durante estas 3 jornadas, que han sido muchos y en distintos momentos nos han acompañado sin dudas con las agendas súper apretadas, pero haciéndonos lugar para adquirir o conocer nuevos entornos, nuevas herramientas, y lo que están haciendo los profesionales en otros lugares del mundo que hemos podido y tenido la oportunidad de escuchar. Gracias a todos, vamos cerrando esta jornada y espero que nos podamos encontrar nuevamente el próximo año. Gracias al CIRCOM por este espacio también desde lo personal para poder acompañarlos.